Y aquí regresamos entre lo humano y lo divino y queremos como siempre encomendarnos a nuestro Señor. Ya tuvimos esa introducción maravillosa, como pudieron escuchar a Elizabeth, cantándole a nuestro Señor. Pero vamos a hacer una pequeña oración, Elizabeth, porque ya vamos a empezar a entrar en este testimonio y quiero que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en cada palabra que va a salir de nuestra boca, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento. Y te pido, Señor, que hagas presencia en este lugar. Bendice, Padre amado, a todos los que hacemos parte de este programa, a nuestros invitados, los que estamos delante y detrás de cámara, y por supuesto a todos los que nos ven o escuchan. En este día, Señor, yo te quiero pedir paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero que miremos al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdanos, Padre amado, a ser pacientes, comprensivos, suaves y humildes, para poder ver a nuestros hermanos como los ves tú mismo, Señor, más allá de las apariencias. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en nosotros. Permite, Señor, que durante este día te podamos reflejar. Revístenos de tu bondad. Amén. Y bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos en tu historia y en ese nacimiento que para muchas personas, Elizabeth, yo que soy madre, pienso que la mayoría de los padres esperamos que ese día del nacimiento sea como el día más hermoso de nuestra vida. Tristemente para tus padres no lo es. Empieza la crisis desde el preciso momento que intentan hacer la cesárea, te trasladan a otro hospital, a otra ciudad para tener mejores condiciones médicas en Cuba y recordamos que tienes en los primeros 20 minutos de vida 3 paros respiratorios. O sea, tu condición era bastante complicada. Ahora, llegas al hospital. ¿Qué te cuentan tus padres que sucede en todo este tiempo que estás ahí que no puedes ir a casa? Bueno, primeramente lo que me dicen es que yo salí del vientre de mi madre negra. Cuando me voy hacia Santa Clara me llamaba a uno. Yo estuve también 28 días sin nombre, porque mi nombre iba a ser Liz del Mar. Y me pusieron el nombre de mi mamá Elizabeth para diferenciarlo. Lo que no sabíamos es que el nombre de Elizabeth lo que significa es auxilio divino. Y era tanto el problema con el nombre que mi mamá dijo, no, que se quede ya así, Elizabeth, porque creo que es algo que ella le va a quedar como anillo al dedo por toda la historia que ha tenido. Esos 28 días era mi mamá nada más podía entrar un poco de tiempo a verme, mientras que mi papá me miraba por detrás del cristal. Y recuerdo en algunas entrevistas que mi papá da, que dice que una vez él fue y había un médico dándome respiración boca a boca, porque había perdido la respiración en segundos. Y era como tratándome de salvar para yo poder nuevamente recobrar, hasta que lo pude recobrar nuevamente la respiración. Salgo un domingo de resurrección. Los médicos le dicen a mis padres, hicimos lo que pudimos, lleven la casa, porque no les quiero dar falsas esperanzas, pero es la realidad, ella va a morir. Wow. Qué fuerte que digas esto. Y aquí hay una cosa que quiero hacer, que es decir palabras de tu padre, que él lo mencionó. Cuando a tu padre le dijeron que aquí habían 2 opciones, o podías morir las siguientes horas que te sacaran de ahí, o podías quedar con básicamente muerte cerebral, como un vegetal. Literalmente, señores, esto es no darles esperanzas en lo absoluto. Un par de padres jóvenes con los brazos abiertos y llenos de amor esperando a esa niña. Y quiero decir lo que tu padre dijo en ese momento. Yo no puedo asesinar a mi hija. Su vida no me pertenece. Dios me prometió salvarla y yo me quedo con eso. Qué acto de fe más hermoso. Hoy cuando escuchas estas palabras, Elizabeth, que dijo tu papá en un momento en que básicamente a tu papá le sugirieron una muerte asistida, es decir, desconectarte y dejarte que poquito a poquito te fueras yendo, y tu papá se aferra a esta promesa de Dios. ¿Cómo ves tú ese acto de amor de tus padres? Lo veo como algo que nunca olvidaré, porque no muchas personas tienen la gran bendición de tener a padres como los he tenido yo. Siento que
Yo digo que muchas veces la inteligencia emocional gana a la inteligencia de personas más audaces que tú, por lo menos así lo noto yo. Y creo que eso fue lo más bonito, que mi papá puso primero su inteligencia emocional en el problema antes de extraer el problema para algo malo para él. Así es como lo noto. Él confió a Dios enteramente tu vida y yo creo que esa oración y esa dedicación, tus padres me contaban que oraban constantemente y le pedían al Señor mientras te veían en esa Sala. incubadora de que por favor te salvara. Sales un domingo de resurrección, Elizabeth, eso no es cualquier día, ese fue tu renacer realmente. ¿Qué sucede después cuando te llevan a casa? Porque pues te estaban dando un diagnóstico médico que realmente era muy desafortunado. La parte izquierda de mi cuerpo no la movía, mientras que la derecha sí podía hacer cosas bien fáciles con ella, la izquierda la tenía totalmente muerta. Cuando llego a casa, ninguno de los dos médicos, pero hicieron lo posible por reanimar mi cerebro. Me ponían música clásica las 24 horas, los 7 días de la semana. Mi papá me decía, yo te aguantaba y te enrollaba como un tornillo, Elizabeth, de un lado para otro, porque yo necesitaba que esa parte izquierda tuya se esforzara. Mi mamá me cuenta que mi abuela, la mamá de ella, que es para mí un ser muy especial, ya falleció, pero me decía, ella siempre se paraba en el cuarto y nos decía, ¿cuándo irán a terminar? Me da tanto dolor verlos así. Cuando cumplí 1 año de edad, me veía una bebé prácticamente normal. Mi mamá le decía a mi papá, a mí no me importa lo que mi hija tenga, porque yo estoy feliz porque Dios me la mandó como yo siempre la quise. Y para mis padres fue bonito el ver que podía hablar, el ver que aunque me costaba caminar, caminaba. Me crié en un ambiente de mucho amor, que me enseñaron a cómo amarme a mí para después poder amar las circunstancias, y creo que eso ha sido toda mi vida y todo también este proyecto. Qué lindo lo cuentas y qué inspiración para todos los que somos padres en amar a nuestros hijos sobre cualquier adversidad. Pero ahí es donde yo veo las obras de Dios. O sea, hay que reconocer el trabajo que fue haciendo Dios en tus papás. Siempre decimos que el Señor nos va como preparando para cuando viene la dificultad. Y bueno, sucede con tu nacimiento, luego te sacan de ahí, es donde empieza otro camino, como contaba tu mami, de muchas adversidades día a día. Era una lucha diaria, pero tus padres nunca desistieron No. y confiaron en el Señor. Y como les decía al principio, sus padres, quienes no son criados en un ambiente creyente, gracias a la bendición de nuestro Señor y a ese fuego que incendió ellos en sus corazones, ellos no solamente después terminan acercándose a Dios en la oración, siendo parte de la iglesia, sino que además también algo muy bonito que hacían tus padres, servían con los adultos mayores. O sea, siempre una intención de entregarse. Dos personas que eran muy intelectuales, pero transforman su vida a dedicarla a su hija y al servicio de los demás. ¿Qué más sucede después cuando ya empiezas a crecer? Me dices que te mudas a otro país, tenías más o menos unos 3 años y se van a vivir a República Dominicana. Entonces empieza otra etapa de la vida de Elizabeth. ¿Qué sucede cuando llegas a este país? Una de las etapas más difíciles de mi vida. Empiezo la escuela y paso acoso escolar, en estos momentos llamado como bullying. En aquel entonces yo no aprendía al mismo nivel de mis compañeros de clase, principalmente en el área de las matemáticas, teniendo un padre matemático. Mira la disyuntiva. Tengo un padre matemático y su hija no aprendía bien los números, entonces no se entendía, en mente humana no se entendía, pero en la mente de Dios creo que sí, porque gracias a eso mi papá pudo encontrar diferentes mecanismos ahora para ayudar a otras personas. Cuando empecé la escuela, lo primero que hace la maestra es ponerme una silla a mirar a la pared por horas. Porque no entendías el ritmo de tus compañeros. Me llamaban gorda, me llamaban fea, me llamaban que porque yo tenía mi aspecto físico y no era como ellas. Empecé a odiar mi aspecto físico, empecé a odiar mi forma de aprender. En realidad empecé a odiarme a mí y mi mundo exterior en el cual estaba viviendo. Para mí el amor propio empezó a no existir más, porque en vez de tener amor propio a mí, me tenía odio a mí.
por las cosas que las personas me estaban diciendo que en realidad no eran real, pero yo las creí que eran reales. Llegué a un punto en que no podía mirarme al espejo, llegué a un punto en que me cortaba el pelo y llegué a un punto en que no podía ni tener estar con las personas en el exterior porque me ponía muy, muy ansiosa y muy nerviosa. Las niñas cuando me encerraban en los baños me decían, no, ahí te quedas y te vamos a apagar la luz. Por eso todavía tengo un poco de claustrofobia en ponerles pestillos a la puerta. Fue una de las etapas más horribles, pero también una de las etapas en las cuales más maduré y más pude entender el dolor de la otra persona. Kindergarten. Muy chiquita para tanto Sí. dolor, de verdad que me da mucha tristeza que te haya tocado, como dices tú, aprender y madurar, pero de una manera muy fuerte y digamos cruel. Esto solamente no era por parte de niños, sucede que también las profesoras te estaban atacando. Y tú nunca verbalizaste esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo haces para que tus padres se enteren? ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras contarles lo que había pasado? Ellos se enteran por medio de una psicóloga cuando yo tenía 9 años de edad, porque ellos estaban notando que yo no quería ni socializar hasta con las personas que sí me estaban dando cariño. Yo iba a cumpleaños y yo me quedaba sentada al lado de mi mamá o de mi papá en una silla porque yo decía, ay no, ahí me van a dar más, me van a seguir tratando mal. Cuando ellos se enteran, para ellos fue uno de los golpes más fuertes porque no entendían lo que en realidad estaba ocurriendo. Cuando mi papá fue a hablar a la escuela, en vez de aceptarlo con cariño, también le hicieron lo mismo. Entonces, mi papá decía, wow, ya estoy entendiendo que no es ni problema ni de mi hija ni de problema de su discapacidad, sino que aquí ustedes tienen problema con todo el mundo. Y lo mejor para mí fue haber salido porque pude aprender, pero también pude conocer otras facetas del mundo que la cual nunca había conocido. Pasa todo esto y fíjate lo bueno también de buscar los recursos que tenemos a la mano. Tus padres aquí, de verdad que aplaudo enormemente la labor que hicieron como padres, porque esto estamos hablando desde que naces, hacer las terapias en las que nadie creía, averiguar información que no existía en ese momento en Cuba, pero encontrar las herramientas para sacar adelante. Te sacan adelante y entras a la escuela y viene el choque de tu dificultad con el aprendizaje en las matemáticas y todo el ataque del bullying. Y entonces yo digo, ahora pasa el tema del trauma, porque ahora ya tienes una dificultad más que te ha dado tu exterior. Sin embargo, ellos siguen tratando de ayudarte, te cambian de escuela. Siempre se preocuparon mucho, me contaban tus padres, de ponerte en distintas clases extracurriculares como ballet, música, modelaje, y para ver si te ayudaban y te estimulaban desde otras maneras. Llegan tus más o menos que 10, 11 años y viene otro cambio grande en la vida de Elizabeth. Te vas a otro país. Con 11 años. Cuéntanos cómo es la llegada y cómo te reciben los Estados Unidos. Ay, estoy muy agradecida a este país porque por fin por aquí pude encontrar el ambiente el cual yo necesitaba tanto. Pude encontrar la aceptación, pude encontrar el amor y también pude encontrar a personas de los mismos percances míos, porque yo digo que muchas veces cuando uno se entra en su propio problema, uno piensa que nada más tiene el problema tú mismo y no te das cuenta que hay más personas a tu alrededor que también lo están padeciendo. Y cuando pude conocer a más personas que también tenían discapacidades igual que las mías o similares o aún peores, es que pude nuevamente aprender y amarme de una mejor manera. Cuéntale un poquito a las personas para que entiendan lo que estamos hablando. Te diagnostican con un tema específico con el tema de los números y las matemáticas. Discalculia, eso quiere decir que yo no entiendo patrones. Cuando yo era más pequeña yo no sabía ni cuál era mi derecha ni cuál era mi izquierda. No podía recogerme el pelo, no podía abotonarme un botón a una blusa, no podía acordonarme los lazos de los zapatos. Me perdía hasta en mi propia casa. Mi hermano, que es 3 años menor que yo notaba que él lo hacía todo tan rápido, lo entendía tan bien, y yo sentía que me estaba quedando atrás. Recuerdo que cuando mi papá me explicaba, me decía, mira Elizabeth, que hay 2 manzanas.
Yo no entendía que eran 2 manzanas en aquel entonces, aún él poniéndomelo arriba de una mesa. Fueron etapas así que yo sentía que había algo extraño en mí, pero que yo sabía que con el tiempo lo iba a poder superar. Y creo que gracias a todo lo que luché y a todo lo que mis padres también se aferraron a luchar conmigo, es que lo he logrado. Qué lindo eso. Ahora, no solamente pues tienes este diagnóstico, pero tenías también otra dificultad, por ejemplo, con la lectura de otras cosas, no era el caso. No, Ahí sí tenías un desarrollo, digamos, que iba a nivel del resto de la clase. sí, normal. Bueno, fíjense lo que son las cosas y cómo tu padre matemático iba a pensar que tú justamente iba a ser esa dificultad del aprendizaje, pero pues Dios tiene sus planes perfectos, Elizabeth. Me hablabas de esa clase de modelaje y cuando me contabas en nuestra conversación anterior, me lo decías con una sonrisa en la cara, porque creo que en ese espacio sí te empezaste a sentir de otra manera. Cuéntanos un poquito cómo fue hacer esa clase y qué fue lo que la hizo tan especial en tu historia de vida. Sí, yo hice clase de modelaje, clase de canto y clase de ballet. Para mí el estar ahí me volvió a amarme nuevamente, porque volví a aceptar mis diferencias como positividad. Fue una de las etapas en las que pude volver a reencontrarme y yo nada más lo hacía para poder ser feliz, para no estar trancada nuevamente en un cuarto llorando por mis penas, sino para poder encontrar nuevamente otro mundo y otra salida en el mundo en el cual yo vivía. Ahora, llegas a los Estados Unidos y te encuentras con algo muy, muy bonito. Yo creo que es una bendición de Dios. Y es un programa que justamente te ha acompañado desde que llegaste a este país. Cuéntanos cómo fue el encontrarte con ese programa y cómo te ayudó en todo tu proceso para culminar tus estudios. Sí, es un programa del gobierno. Para mí todavía me siguen ayudando, gracias a Dios. Ha sido otro ángel que Dios ha puesto en mí, porque por medio de ese programa podía tener tiempo extra para mis exámenes. Podía tener tiempo extra hasta para entregar mis trabajos. Podía hacer mis exámenes fuera de la clase para yo no sentirme ansiosa. Y también noté, como te dije anteriormente, que habían personas similares a las mías padeciendo por discapacidades en diferentes trayectos y en diferentes puntos. En estos momentos todavía sigo con ellos y me dicen que soy como esa luz que ellos necesitaban y ese ejemplo para otras personas pudieran también en estos momentos volver a entrar al programa. Qué lindo que existan este tipo de programas, de proyectos y de organizaciones que se encargan de buscarle soluciones a, como digo yo, a estas personas que son muy especiales, que tienen mucho que darle al mundo y que un poquito de ayuda, como ella lo dice, un acompañamiento, unos cuantos minutos extra en un examen marcarían la diferencia para ellos. Eso nos enseña en que podemos ser más flexibles. A veces somos muy rígidos y queremos que todo sea de nuestra manera. Pero lo bonito y el final de esta historia es que se siguen acompañando, por supuesto, pero te puedes graduar de la universidad. Entras a la universidad, cuéntanos qué es lo que estudias y cómo fue ahora la experiencia ya en una etapa adulta en la universidad. Para mí fue una experiencia muy hermosa. Me gradué en el 2016. Como dije anteriormente, tengo un bachelor en arte de música vocal porque canto ópera. Fue una etapa en la cual pude volver a reencontrar a Elizabeth adulta, porque pude volver a ver facetas en mí que no conocía. Todavía hay veces que he sentido y he podido ver lo que he hecho y digo, nunca me imaginé haber logrado todo esto sabiendo del percance en el cual había vivido. Y por medio de esas clases y por medio de esa universidad también sentí como una segunda oportunidad de volver a sentirme amada. Empiezas cantando música clásica. Mira tú el nivel de talento que tenemos aquí al lado, señor, porque eso hay que aplaudirlo, ya la escucharon cantar. ¿Cuál es tu primer encuentro con un público? ¿Cuál es ese escenario que tú dices, aquí fue donde realmente yo exploté y pude mostrarle a todos lo que yo tenía? Bueno, el primero fue cuando me gradué, cuando hice mi examen final para mi senior year.
Fue una etapa tan hermosa porque yo digo que ahí fue donde en realidad empecé a pulir lo que ahora ya tengo. Y fue una etapa muy bonita porque pude experimentar nuevamente lo que Elizabeth pequeña hacía con un micrófono y enfrente de un espejo. Y ya tenerlo que se hizo realidad, como no dar las gracias. Qué belleza. Yo me imagino, te puedo imaginar en el espejito cantando y luego mirando ahí a la gente. Y eso debe Yo ser muy decía, emocionante, ¿no? fue Yo no muy soy cantante, señores, emocionante. pero yo me imagino el público ahí enfrente y ver la gracia y la bendición de Dios, ¿no? El Señor se ha encargado, como me contabas, de poner angelitos en tu camino que te guíen. Y bueno, vienen después giras y empiezas, antes de eso en la pandemia, a cantar a través de Zoom, en esa época como se podía, de manera virtual. Y, y yo creo que aquí es donde nos dejas una gran reflexión de que para el Señor no hay imposibles. No hay imposibles y ahí es cuando uno realmente entiende que todo tiene un propósito y como tú dices, te tocó quizás pasar por esas adversidades para poder encontrar a esa Elizabeth fuerte, a esa Elizabeth guerrera que luego se iba a enfrentar a un mundo que a veces no iba a ser tan dulce y otras veces sí, pero bueno, lo lindo de esta historia es que terminas cantándole a tu público. Ahora, viene una nueva faceta de Elizabeth que ya no es con la música clásica, sino que, bueno, el Señor vuelve a llamarte y viene ahora música para Él. Pero esto lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y ya regresamos más aquí con Elizabeth Sánchez.